Bienvenidos y bienvenidas, maestros y maestras. Mi nombre es Antonieta Coreas y en esta ocasión presentaremos el segundo webinar de primer grado, donde abordaremos la secuencia didáctica propuesta por el Materiales Lengua para primer grado. Para ello, contamos con nuestra especialista Francisca Alfaro, quien ha participado de la elaboración de programas de estudio, guías metodológicas, libros de texto y otros, en cooperación con compañeros, maestros y maestras del sector público y privado. Bienvenida, Francisca. Hola, Antonieta, es un gusto poder estar aquí contigo y con los maestros y maestras de primer grado. Espero aportar a la formación docente y también aprender de nuestros maestros y maestras. Excelente, sin duda, Francisca. Y como sabemos, este material propuesto por Eslengua busca principalmente fortalecer aquellas capacidades o habilidades comunicativas para los estudiantes, además de ser una herramienta fundamental para el trabajo docente. Pero quisiéramos saber si nos puedes explicar un poco acerca de las secciones y de la secuencia propuesta por este libro de texto y a qué obedece dicha secuencia. Claro que sí. Nuestro libro de texto de primer grado responde al enfoque comunicativo de la lengua, además al enfoque por competencias y abona el desarrollo del currículo constructivista desde el diseño de experiencias de aprendizaje significativos para los niños y las niñas, además partiendo de las experiencias verbales de nuestros niños y niñas. Bueno, y sabemos que este libro de texto básicamente contiene 9 unidades, Francisca, y además de esas 9 unidades contamos con algunas secciones. ¿Nos puedes explicar un poco acerca de esas secciones? Por supuesto. Nuestro libro de texto inicia con una entrada de unidad que contiene una portada muy bonita, ilustrada especialmente para los niños, donde tiene el formato del libro grande y además una breve lectura que no pretende ser un acercamiento a una lectura tradicional, sino más bien el acercamiento de forma lúdica y explorativa, motivando a los niños a que indaguen de qué trata la unidad. Además, la entrada de unidad contiene los saberes que deberá consolidarlo el niño y la niña de primer grado y el producto de la unidad. Por otra parte, cada una de las secciones que tienen las 9 unidades que integran el libro de texto está desarrollada de la siguiente manera. La primera de ellas es Juguemos. Esta primera sección es un acercamiento lúdico a los contenidos que se desarrollarán en la unidad. La segunda sección es Nos gusta leer, que acerca a los niños y a las niñas a lecturas de textos fundamentalmente creativos, ficcionales, entre otros, que pretende desarrollar el gusto por la lectura y la comprensión lectora a través de 3 momentos, antes, durante y después de la lectura. La otra sección que también integra nuestro libro de texto es Conozcamos las palabras. Bueno, pero antes de continuar con estas secciones, ¿qué te parece si nos explicas un poco por qué específicamente comenzar con esa sección importante llamada Juguemos? Claro que sí. La sección Juguemos es importante porque a través del juego se desarrolla de forma integral el lenguaje. Además, está comprobado, de acuerdo a diversas teorías, que el desarrollo del cerebro durante la primera infancia requiere fundamentalmente de las interacciones a través del juego. Es así que no podemos olvidar que esta etapa del juego no culmina en la primera infancia, es decir, en los primeros años de formación de los niños, sino que continúa y sobre todo en primer grado, donde el acercamiento al código escrito, es decir, al aprendizaje del código, requiere de estrategias diversas y que partan de las experiencias de los niños. Y con respecto a la sección Nos gusta leer, ¿qué nos puedes decir, Francisca? Pues que es una sección muy interesante, a todos nos debe gustar leer, sobre todo a las maestras y maestros de todos los niveles. En esta sección podemos encontrar diversos textos, tanto universales como centroamericanos, nacionales, y estos textos son abordados a través de una estrategia de comprensión lectora que pasa por una anticipación, es decir, antes de la lectura, indagando los saberes previos de los niños, motivando a la curiosidad de los niños
y también durante la lectura, que comprende preguntas para indagar si los niños y las niñas reconocen cuáles son los elementos fundamentales del texto. Finalmente tenemos después de la lectura donde los niños y las niñas pueden hacer valoraciones acerca de lo leído. Y en ello es importante que se respeten estos tres momentos, ¿verdad? Porque leer no solo es indagar acerca de qué recuerda el niño o niña acerca del texto, sino también cómo se acerca ese texto a su contexto, ¿verdad? A sus interacciones con su familia, con la sociedad. Sin duda muy interesante, Francisca, y dándole continuidad a esa parte de las secciones, tú mencionaste una que continuaba luego de Nos gusta leer y era Conozcamos las palabras. ¿Nos puedes profundizar un poco más acerca de esta sección? Claro, Conozcamos las palabras podría pensarse que es la sección más importante del libro de texto. Sin embargo, es otra sección más, ¿verdad? Donde consolidamos los aprendizajes de los niños y las niñas, porque en esta sección acercamos a través del reconocimiento de los fonemas y de las grafías, a través de tres momentos: conocer, practicar y aplicar. Momentos que son importantes para que los niños y las niñas puedan practicar la lectura y la escritura, sobre todo aplicado al texto que estamos estudiando. Es decir, que si estamos estudiando adivinanzas, involucramos el texto en el aprendizaje del código. No desligamos lo que los niños leen del aprendizaje del código, porque entonces sería un aprendizaje memorístico, repetitivo, y no queremos eso, sino que queremos una interacción con el texto. Así es, y no vamos a dejar atrás tampoco las otras secciones que están pendientes de explicar, y es nos gusta escribir y me expreso. Sí. La siguiente sección es Nos gusta escribir. En Nos gusta escribir, los niños y las niñas pueden evidenciar esas habilidades logradas durante la unidad a través de un proceso de escritura que parte de la planificación de la escritura, o conocido como textualización, posteriormente la revisión y la publicación del texto. Es significativo para los niños y para las niñas, y también para los docentes, el aprendizaje que se genera en esta unidad. Además, tenemos la sección Nos expresamos, que es fundamental, porque déjame decirte que una de las habilidades de la competencia comunicativa que se trabaja muy poco en algunos contextos en el aula, porque se privilegia la escritura y no la expresión oral, es precisamente nos expresamos, que pasa por la declamación de poesía, que pasa por la lectura en voz alta, por la conversación, es decir, para que los niños puedan interactuar. En el libro de texto de primer grado incluso hay también textos de interacción digitales, ¿verdad? Que tienen que ver precisamente con las videollamadas, por ejemplo, cómo los niños y las niñas se acercan a esas otras tipologías textuales y cómo expresan sus sentimientos, emociones, ideas. Bueno, Francisca, y creo que nos queda una última parte, ¿no?, de todo este proceso, y es la parte de práctico, lo aprendido, lo cual también es muy importante luego de ver todas estas secciones que forman parte del libro de texto. Por supuesto, Practico lo aprendido es una sección donde los niños y las niñas pueden consolidar sus aprendizajes con el acompañamiento del docente. Cabe destacar que en la parte fundamental de la metodología es sumamente significativo que los docentes respeten el ritmo de aprendizaje de los niños y las niñas. Es decir, cada niño o niña tiene una forma de aprender. Y el Practico lo aprendido, si bien es una consolidación, ¿verdad? Es una evaluación que nos permite evidenciar esas habilidades, debemos acompañar a los niños y a las niñas para ver que esta es una evaluación formativa. Es decir, donde el niño y la niña también se involucran en su autoevaluación, porque se culmina la unidad con una autoevaluación. Bueno, sin duda, al completar todas estas secciones del libro de texto, Francisca, estamos asegurando de alguna manera ese aprendizaje de nuestros niños y niñas. Asimismo, desarrollando todas las actividades planteadas
por completo y no dejando atrás ninguna de las secciones que hemos mencionado, ya que todas estas secciones al final tienen como reto, ¿verdad? O como objetivo sumar a las habilidades, a las competencias que queremos que nuestros niños y niñas adquieran. Y a propósito de esto, ¿qué te parece si vamos a ver una cápsula respecto a este tema? El aprendizaje de la lectura y escritura inicial. En parvularia, los niños juegan con el lenguaje oral a través de poemas, cantos, rimas. Hay un acercamiento al texto, palabras claves, textos completos y lúdicos, aprestamiento, el desarrollo de trazos y ejes temáticos globalizadores. En primer grado, se retoman los textos auténticos, literarios y no literarios, poemas, retahilas, cuentos cortos, fábulas, noticias, notas, listas. Además, hay un aprendizaje del código escrito, lecturas y escritura auténtica y estrategias de escritura, nociones de la ortografía, para luego conectar con el segundo grado, consolidación del código escrito, lectura de textos literarios, fábulas, leyendas, historietas, asimismo estrategias de lectura y escritura, textos orales, iconoverbales y funcionales. El enfoque de Eslengua sigue siendo el enfoque comunicativo. Veamos lo siguiente. En la actualización curricular del lenguaje, el enfoque siempre es comunicativo, como ya lo dijimos. ¿Esto qué quiere decir? Que buscamos desarrollar las macrohabilidades del estudiante: saber leer, saber escribir, saber hablar y saber escuchar, a través de tareas genuinas y del contexto y prácticas sociales del lenguaje. Asimismo, el enfoque es curricular por competencias, que quiere decir que hay competencias transversales que buscan desarrollar las macrohabilidades comunicativas. Hay competencias de grado y competencias por unidad. Asimismo, los fundamentos curriculares se basan en un enfoque constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante aprende haciendo y es fundamental una enseñanza explícita, es decir, que el maestro o la maestra siempre tiene que hacer un modelaje de lo que quiere compartir con sus estudiantes. Por otro lado, las evidencias son importantes de ver cómo el niño va aprendiendo y mejorando. Las evidencias son fundamentales. Por otro lado, no podemos dejar fuera la evaluación al servicio de los aprendizajes y del desarrollo. Al inicio, siempre tenemos que hacer una evaluación diagnóstica de cómo vienen los niños de la parvularia a primer grado. Y constantemente se tiene que hacer una evaluación formativa. La evaluación formativa es importante para poder ver los avances o retrocesos que tenga el niño en los aprendizajes y así poder hacer un refuerzo o ampliar ciertos contenidos. Además, recordemos que la evaluación siempre es centrada en evidencias. Según lo que acabamos de escuchar, creo que tenemos más clara la función y la relación de las diferentes secciones del libro de texto, pero nos gustaría, Francisca, poder enfocarnos en esa sección de conozcamos las palabras. ¿Qué te parece? Por supuesto. En Conozcamos las palabras, lo importante es reconocer que se desarrolla la competencia lingüística y comunicativa. Es decir, la competencia lingüística abarca diversos niveles que sí son importantes y significativos para lograr la lectura y la escritura. ¿Qué te parece si observamos y escuchamos atentamente la siguiente información? Conciencia fonológica. Los niños necesitan saber los sonidos con los cuales se van articulando las palabras para poder representarlos gráficamente, es decir, por escrito. ¿Cuántos sonidos hay en tal palabra? Por tanto, debo escribir tantas grafías que los representan. Conciencia silábica. Los niños necesitan aprender que hay sonidos vocálicos y consonánticos, y que estos se van uniendo para formar palabras. Una vez el niño aprende a componer y descomponer en sílabas las palabras, puede crear otras palabras con significado o crear nuevas sin sentido. Conciencia léxica. Saber identificar el número de palabras que contiene una frase, oración o párrafo. Conciencia sintáctica. En la cadena hablada, se utilizan ciertas estructuras para poder expresar las ideas, sentimientos y más,
En primer grado se trabaja con nociones básicas de la oración simple, pero partiendo de un texto completo con sentido. Sin duda, tanto para la lectura como para la escritura se requiere la articulación de múltiples esfuerzos. Pero quisiéramos saber, Francisca, si nos puedes profundizar acerca de cómo trabajar estos predictores de lectura. Por supuesto, los predictores de lectura parten de los diversos ambientes letrados en donde los niños pueden tener experiencias significativas de lectura y de escritura. En primer momento, es importante comprender que leer no es lo mismo que decodificar. Buscamos una lectura comprensiva a través del acercamiento significativo de los niños y las niñas al texto que leen. Muchos expertos sostienen que la lectura se logra con fluidez y la comprensión se logra asimismo cuando los niños desarrollan una conciencia articulada entre comprender los sonidos de la lengua y comprender las palabras. Esa relación fortalece el circuito de la lectura. Es decir, una lectura comprensiva implica no solo la decodificación. Tenemos que romper con ese concepto tradicional de lectura que implica pensar que leer es solo decodificar y que necesitamos además que los niños lean rápido. Es decir, la lectura será fluida y será comprensiva en el sentido en que los niños y las niñas también fortalezcan su conciencia fonológica, la conciencia morfológica y posteriormente otras conciencias que tienen que ver con el aprendizaje del código escrito, es decir, con la ortografía, con la ampliación del vocabulario. Las experiencias significativas de lectura parten del hecho de que los maestros y maestras transmitimos a los niños y las niñas el gusto por la lectura. Además, déjame contarte que los expertos sostienen que el acercamiento a la lectura debe ser una experiencia enriquecedora. Esto nos lleva a pensar que años después los niños y las niñas recordarán esos aprendizajes significativos de la lectura que tuvieron en primer grado. Por eso la importancia del juego, del acercamiento a la lectura a través de diversos tipos textuales y que los maestros y maestras puedan comprobar que los niños y las niñas comprenden los sonidos, comprenden lo que leen. Porque precisamente ese tipo de aprendizaje es el que estamos buscando en el sistema nacional, es decir, el aprendizaje de la lectura significativo, que lleva a lectores críticos, no solamente a lectores que decodifican o que leen atropelladamente lo que está escrito. Además, la lectura potencia otras habilidades comunicativas como la expresión oral, como la escritura. No podemos pensar en niños y niñas o adolescentes que no logran un proceso lector adecuado y cómo esto repercute en sus habilidades comunicativas posteriores. Para ello vamos a ver una información muy importante. Sin duda, Francisca, toda esa información es muy importante y sobre todo cabe destacar que cuando nuestros niños y niñas se enfrentan a un primer grado en la educación formal o en el momento en que se enfrenten con el aprendizaje del código, todos estos predictores que tú acabas de mencionar son muy importantes porque de esta manera tenemos la constancia o tenemos el objetivo cumplido de contar con alumnos y alumnas que sean exitosos y competentes. Así que entonces vamos a ver esa información. La comprensión. Como la capacidad para entender lo que se lee, requiere que el estudiantado decodifique el texto escrito, establezca conexiones entre lo leído y lo que se sabe con anterioridad y pensar profundamente en lo que leyó. Una parte muy importante de la comprensión depende de reconocer o entender el significado de una gran parte de las palabras del texto. La escritura. Como proceso creativo y de producción textual, la investigación reciente de Treiman y Kessler muestra que el cerebro humano está diseñado para detectar patrones y en lo que respecta a la escritura, es indispensable que el estudiante aprenda dos clases de patrones: el de la forma externa de las letras y aquellos que establecen el vínculo entre la forma gráfica y el lenguaje. Por ello,
En el aula se deben proveer experiencias formales e informales de literacidad 19 en la etapa inicial para permitir el paso sistemático y secuencial de sus primeros garabatos hacia la escritura creativa. El lenguaje oral y la lectura diaria en el aula. Hace referencia a la comprensión del texto escuchado en la que se expone al estudiantado a diversas tipologías textuales y nuevo vocabulario, a mundos y situaciones de vida diferentes a las propias, a culturas y civilizaciones del hoy, del ayer y del mañana. La lectura oral en el aula es particularmente recomendada para las poblaciones más frágiles. La evidencia muestra que las y los estudiantes provenientes de ambientes vulnerables usan lenguaje más limitado en cantidad y calidad, y el poco que escuchan es de naturaleza controladora y punitiva. La conciencia del texto impreso. Mediante la lectura oral en el aula, la o el estudiante comprende que lo hablado tiene correspondencia con lo escrito, que el texto está dispuesto en una dirección en la lengua española y que contiene elementos que le facilitan su comprensión. La conciencia del texto impreso se desarrolla mediante la manipulación individual y grupal de textos impresos y la lectura compartida con pares y personas adultas. La conciencia fonológica y el principio alfabético. En la etapa inicial, no suceden por la simple exposición a las letras ni por el apareamiento de imágenes y nombres. Como se mencionó anteriormente, la relación entre los sonidos y las letras debe ser enseñada de forma explícita en el aula. Y las niñas y los niños que más progresan en esta habilidad son quienes pueden ejercitarla en casa y en otros contextos. Estos procesos de decodificación y codificación son los precursores de la lectura independiente. Vocabulario nuevo cotidiano y específico. Para la comprensión de los textos y del mundo, no es suficiente la decodificación. Si bien es indispensable, aprendemos lenguaje sobre lenguaje y a través del lenguaje. En la etapa inicial, se debe exponer a las y los estudiantes a un nuevo vocabulario de escenarios de su cotidianidad y al léxico nuevo de las diferentes disciplinas. Este vocabulario disciplinar, el de las ciencias naturales y sociales, de las artes y la matemática, enriquece tanto la lectura como a la persona misma. En la práctica en el aula nos podemos dar cuenta entonces que la comprensión lectora consiste básicamente en el proceso en el que lectores y lectoras que tienen mayor comprensión son aquellos que pueden sacar conclusiones de lo leído. Aquí podemos comprobar que en este proceso de la comprensión implica la fase de lectura, pero también procesos de pensamiento y de razonamiento que son muy importantes. Todos aquellos procesos que llevamos a cabo, como por ejemplo lecturas en torno a un texto, imágenes mentales, predicción por medio de imágenes o títulos, así como resúmenes orales que se pueden hacer en torno a un texto, forman una parte fundamental en esta fase inicial de la comprensión, en donde está comprobado que tanto los docentes como los estudiantes son capaces de profundizar en un texto leído. Y en torno a todo esto, Francisca, quisiera preguntarte cómo se relaciona tanto el proceso de lectura con el aprendizaje. Claro, el aprendizaje requiere de ciertos dominios y habilidades consolidados en los niños y las niñas a través de procesos significativos de lectura. Lo que ya decíamos, no podemos lograr lectores que tienen fluidez y que tienen capacidad para expresarse si los primeros encuentros con la lectura no fueron los más satisfactorios. El aprendizaje también requiere de ciertos procesos de razonamiento, como el análisis, la interpretación, saber sacar inferencias de un texto, poder identificar el contexto del texto, además el pensamiento crítico, que es uno de los procesos más significativos, también nace con la comprensión lectora. Como nos dicen los especialistas, leer es interpretar el texto, confrontarlo, hasta lograr conclusiones sobre él. Pero ese proceso pasa porque la experiencia de aprendizaje es significativa. De ahí que, relacionándolo siempre con la secuencia didáctica de nuestro libro de texto, conocer las palabras también implica procesos de lectura. Para ello, veremos a continuación un modelaje de esta secuencia didáctica, de conozcamos las palabras.
En Conozcamos las palabras, lo importante es respetar cada uno de los momentos que la guía metodológica desarrolla tomando como base el libro de texto. Así, esta sección se corresponde con 3 momentos específicos: conoce, practica y aplica. En el momento de conoce, es importante que el abordaje de los contenidos pueda hacer énfasis en la oralidad, en la conciencia fonética fonológica. En practica, lo importante es el trazo, la direccionalidad. Y en aplica, lo importante es el reconocimiento de las grafías en textos espontáneos, ya sea a través del dictado o a través de la escritura de textos auténticos. Es importante también el modelaje mediante recursos tangibles. Estimados maestros y maestras, de esta manera hemos llegado al final de otro webinar más. Los esperamos en la próxima jornada para conocer más acerca sobre la jornalización basada en los libros de texto Es Lengua. Gracias, Francisca, por tus valiosos aportes. A ti, Antonieta, y a los maestros y maestras de primer grado. Nos vemos en la próxima jornada. Adiós. Adiós.